El olor a cempasúchil y el sabor de la comida dicen que llegaste. Toma asiento, porque en nuestra ofrenda caben vivos y difuntos. Hiperbórea Radio. ¡Feliz Día de Muertos! Bienvenidos a la segunda emisión de Noche de Leyendas, un espacio abierto, reunidos alrededor del fuego, donde nos detenemos a contar algunas de las experiencias más misteriosas que le han ocurrido a parte de la comunidad que conforma Hiperbórea Radio. Espero que las revistas les sean interesantes y les llenen de miedo. Comenzamos. Hola amigos, mi nombre es Ani Salgado. Yo soy de la comunidad de Chilpancingo Guerrero. Quiero contarles una historia que ronda las carreteras, en específico de la comunidad de Tixla y Chilapa. Existe un tramo carretero el cual es conocido como la curva del Peral o la curva de la Pera. Anteriormente les cuento que esta carretera era muy rústica, no existían pues caminos bien definidos, sino que eran más brechas. Y de Chilapa a Chilpancingo había mucha afluencia de gente que venía a hacer sus compras, a realizar pues gestiones, trámites, ya que Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero. La historia comienza cuando una chica tenía intención de formar un matrimonio con su novio de hace varios años y viene a comprar a Chilpancingo su vestido de novia, ya que recordemos que aquí se llegaba toda la mercancía que se distribuía a las comunidades, así que ella venía muy contenta a comprar su vestido de novia. En este carro que ella tomó se denominan pasajeras, que anteriormente eran pues carros provisionales que algunos particulares venían y llevaban gente hacia las distintas comunidades de entre Chilpancingo y Chilapa. Cuentan que al momento de regresar ya propiamente con las compras hechas, ella pues venía sola con dos personas en este transporte. Uno de ellos era el chofer y otro era otro pasajero que se había subido en alguna comunidad. Cuentan que al momento de aproximarse a esta curva del Peral, el carro se desvió, dando como resultado que ellos volcaran hacia la parte derecha de esta curva y dando como resultado que el carro se desvolcara en esta barranca. Pasaron las horas, ella quedó totalmente golpeada por este acontecimiento y subió hasta lo que es, después de un rato de recobrar el conocimiento, subió a lo que es el tramo carretero o el de terracería. Ahí pidió ayuda, caminó durante algún tiempo, pero no lograba conseguir a nadie que la ayudara, que la auxiliara. Al momento de encontrar su cuerpo, pues se dieron cuenta de que durante el tramo carretero que recorrió, llevaba con ella en sus manos el vestido de novia que con tanto anhelo había comprado en la ciudad de Chilpancingo. La chica pues falleció, sus familiares acudieron a recoger el cuerpo, se puso una cruz en conmemoración a pues la vida y muerte de esta chica. Pasando tiempos y muchos años después, les cuento que mi padre es comerciante. Él se dedica a vender productos de frituras como papas, palomitas, plátanos, frituras en sí. Entonces, él va de comunidad en comunidad vendiendo estos productos. Él me cuenta que en una ocasión venía de la ciudad de Chilapa hacia Chilpancingo, ya muchos años después, y que venía platicando con el chofer. Antes de llegar a lo que es la curva del Peral, eh, pues el Suru, que es el carrito que los traía,
Ellos venían en la parte del frente y la mercancía de mi papá venía en la parte de atrás. Entonces dice que el chofer le empezó a decir, jefe, cuénteme algo, ¿cómo le fue en la venta? Y mi papá pues empezó a platicar con él. Cuando se iban adentrando más y más y más a la curva del Peral, cayó una neblina muy densa y el ambiente se empezó a sentir muy, muy, muy fuerte, muy como que no era el horario, no era el tiempo de que estuviera esa neblina tan densa, el ambiente se sentía muy raro, me dice mi papá. Y entonces el taxista, al momento de irse introduciendo en la neblina, empezó a hablar por radio. Alcanzó a conectar algunas palabras y después el radio del taxi murió. Ya no tuvieron conexión durante aproximadamente como unos 15, 20 minutos de carretera. Y todo ese tramo venía neblina, no alcanzaban a distinguir bien la carretera, pero caso curioso, no encontraban carros. Entonces siguieron avanzando. Al momento de seguir pasando, ellos observaron a una mujer que estaba de pie al costado derecho del carro, donde ellos iban pasando. Vestida de blanco, no se alcanzaba a distinguir sus facciones de la cara, pero sí alcanzaron a distinguir que iba con vestimenta blanca y que iba caminando a lo largo de la carretera. El taxista llamó la atención de mi papá y le dijo, amigo, dice, ¿cómo te volvió a ir en esta venta? Y le reiteraba, le preguntaba seguido que cómo le había ido a la venta. Para desconcentrarlo de que la viera, no lo sé. La cuestión es que mi papá dice que después de un rato lograron salir de esta neblina y que el taxista empezó a hablar por radio a sus demás compañeros. Y entonces fue en este momento cuando los taxistas le empezaron a decir, ya te tocó, ya la vistes. Y él contestaba, sí, aguas, porque se les puede subir. Ahí está, en la curva de la pera. Mi papá se quedó sorprendido y le preguntó, oye, le estabas hablando de la mujer, ¿verdad? Dice, sí, sí, patrón, dice, lo que pasa es que esta chica, dice, se sube en los taxis y todos los taxistas ya tenemos mínimo una vez que se ha subido a nuestros taxis, pero no se sube al frente, se sube atrás y cuando te la quedas viendo, que llama tu atención, te das cuenta que de repente ya viene sentada en la parte de atrás. Entonces, si tú le haces caso, ella se sube al taxi. Por eso nosotros tratamos de que los pasajeros no le hagan caso. Y le empezó a contar innumerables números de historias que los taxistas habían tenido encuentros con esta mujer. Mi papá fue la única experiencia que tuvo, pero sí recolectó más historias acerca de la chica de la curva del Peral de Chilapa. Justo tu historia me hizo recordar algo que nos sucedió a mis primos. A mí esto sucedió un 1 de noviembre, más o menos en el año de 1991 aproximadamente, en un pueblo llamado Xochicuatlán, en la Sierra de Hidalgo. Como cada año, mis primos y yo solíamos visitar a mi abuelito por las celebraciones de Todos Santos o Día de Muertos. Ese día mis primos decidieron ir a visitar a un pariente a los alrededores del pueblo, mientras que yo decidí quedarme en casa ayudando a los últimos preparativos del gran altar que solían poner en casa de mi abuelito. A mis primos, por alguna razón, se les fue el tiempo y la neblina empezó a bajar y empezaba a oscurecerse. Así es que se apresuraron porque para llegar a casa de mi abuelito tenían que cruzar una parte de monte donde existía una completa oscuridad. Así es que mi primo, el mayor, decidió formar una fila enumerando a cada uno de mis primos, poniéndose al principio y al final
otro de los más grandes y en medio a los más pequeños. El primero de la fila empezó a decir 1, luego el que seguía 2, 3, 4, 5 y así cada determinado tiempo. Tomaban lista repitiendo 1, 2, 3, 4, 5 hasta que se escuchó un 6. Todos extrañados voltearon a ver quién dijo 6. Era un niño con características indígenas y sin zapatos como a muchos niños de la sierra. Mi primo, el mayor, volteó diciéndole, ¿y a qué hora te uniste al grupo? Bueno. Solo no te separes del grupo. Mientras que mi último primo de la fila estaba blanco, no dijo nada, porque no se dio cuenta ni en qué momento se unió el niño. Y era un lugar donde no había absolutamente nada. Era monte. Y bueno, pues siguieron nuevamente. Y al poco tiempo otra vez contaron. 1, 2, 3, 4, 5. Y se hizo un silencio. Y preguntaron, ¿y el 6? El niño ya no estaba. Misteriosamente desapareció, así como apareció. Finalmente llegaron al pueblo extrañados y asustados por lo que había pasado. Y al contar lo sucedido a mis tíos y a mi abuelito, una de mis tías interrumpió diciendo que muchas almas ya estaban regresando a disfrutar los altares que sus familiares les habían puesto. Esto sucedió un 2 de noviembre. Pues fíjate que ahorita que estás comentando del niño que se les apareció a tus primos, yo estoy recordando una historia que sucedió. Fíjense que uno de mis tíos, hermanos de mi mamá, venía del cerro, traía a sus animalitos y se quedó de repente parado antes de llegar a la casa, viendo a una persona, una mujer que iba caminando y de repente esta persona llegó a la pared de la casa de mis tíos y hagan de cuenta que la mitad estaba hacia adentro, pero traspasando la pared. Y bueno, pues esto fue por lo siguiente. Fíjense que esta mujer que vio mi tío había fallecido unos meses antes en labor de parto. Cuando ella falleció, dejó a su pequeñita y mi tía la adoptó. Y bueno, pues mi tía ya tenía todo, pañalitos, mamilas, y bueno, pues ya estaba ella muy contenta porque bueno, ella ya era una persona ya de más de 30 años. Y bueno, pues ella era soltera y pues le pareció muy bien esta oportunidad que le dijeron pues que si quería adoptar a la bebé, ya que la mamá había fallecido. Y fíjense que mi tía unos días antes empezó a ver varias cosas, por ejemplo, que cuando entraba al cuarto a ver a la bebé, la cunita se estaba moviendo sola. Mi tía se ponía a pensar, ¿por qué si la bebé es muy pequeñita, ella no tiene la suficiente fuerza ni el peso para que la cuna se esté moviendo sola? Entonces, fíjense que cuando mi tío entró, lo primero que hizo fue ir a ver a la bebé, porque bueno, pues él como vio a la mujer de espaldas, recordó pues a la vecina, ¿no? Que había fallecido y bueno, pues que estaba la bebé en casa de ellos. Resulta que cuando mi tío entra, le dice a mi tía lo que vio. Mi tía, muy incrédula, le dijo, no, ¿sabes qué? Que yo creo que vienes muy cansado, a lo mejor el sol estuvo muy fuerte y pues tú te imaginaste verla, pero pues no, ella ya falleció y pues
yo estoy cuidando bien a la bebé, no creo que haya ningún problema. Y entonces le dice a mi tío, mira, para quitarnos de dudas, vamos a ver a la bebé. Tú dices que está dormida y pues qué bueno, vamos a verla y salimos de dudas. Pues fíjense que cuando ellos entraron a ver a la bebé, pues la bebé dio su último suspiro y la bebé falleció. Eh, Ellos pues no podían creerlo porque bueno, pues el doctor había revisado a la niña, estaba en muy buenas condiciones, gozaba de muy buena salud, pero bueno, pues esto pues nos lleva a reflexionar, ¿verdad? En la familia, en que las mamás no pueden descansar cuando se van y dejan a sus hijos pequeñitos. Y bueno, pues también hay otros casos que yo me he enterado de mamás que tienen a sus hijos ya mayores y estos corren algún peligro y ellas regresan para cuidarlos y salvarlos. Sí, así es. Vaya, qué interesante historia. Eso me recuerda, queridos que nos reunimos, una historia que pues viví. La verdad es que es una anécdota muy breve, pero pues no sé si ustedes estén familiarizados con el término de doppelganger, que son estas entidades que pues se manifiestan en forma de una persona que conocemos, pero que evidentemente no es esa persona. Lo cierto es que esto me pasó por allá del 2008. Eran tiempos difíciles, no había internet, bueno, sí había, pero no teníamos. Entonces, y yo estaba pues básicamente en la edad de la adolescencia. Mi madre trabajaba en turnos de 24 por 24 y por tanto había unas noches donde llegaba y unas noches donde definitivamente se quedaba al trabajo hasta el día siguiente. Yo esas noches en las que no llegaba aprovechaba para ver películas, para desvelarme, para pues, hacer distintas actividades ajenas al estudio, ciertamente. Y en una de tantas noches, lo recuerdo perfecto, era por marzo o abril, ya empezaba a hacer calor, ya empezaba a ver mosquitos. Me desvelé viendo la televisión, algún programa random de esos que pasaban por la época. Y justo cuando apagaba el televisor y subía a mi cuarto a dormir, todavía no me acostaba, lo recuerdo perfectamente, escuché muy claro en el patio, que está técnicamente a unos metros de la casa, es decir, todo lo que ocurre se escucha perfectamente. Desde el patio escuché cómo abrían el zaguán de la puerta y escuché también las inconfundibles botas de mi madre que venía del trabajo. Venía platicando como si hablara por teléfono mientras recorría el patio. No es un patio muy largo, pero sí te toma unos 10 o 12 segundos recorrerlo todo a un paso moderado y con las botas perfectamente marcando el piso, marcando el paso, en un silencio que hasta el día de hoy lo considero bastante extraño porque técnicamente no se oía nada, solo se oían la voz de mi madre que venía platicando con alguien, las botas y el sonido de las llaves como si estuviera buscando la llave correspondiente para abrir la casa. Recorre todo el patio, no deja de hablar y escucho que mete la llave para abrir la puerta de la casa, la abre y en ese momento deja de escucharse cualquier sonido. Ah, claro, yo todavía no estaba acostado, justo estaba subiendo a mi cuarto, lo escuché perfectamente despierto, perfectamente lúcido, porque en realidad me fui a acostar porque acabó el programa, no porque tuviera sueño. Eh, Cuando escuché que mi madre llegaba, pues subí a mi cuarto para fingir dormir, pero en el momento en que escucho la puerta y no vuelvo a escuchar nada, tuve que bajar a ver qué había pasado, si había ocurrido algo malo y la puerta estaba cerrada, el patio desierto y no había ningún indicio de que mi madre o cualquier otra persona se hubiera aparecido por ahí. Es la única experiencia que tengo, pero pues sin duda alguna me dejó marcado porque aunque soy una persona muy racional, aún no le encuentro explicación a eso que escuché plenamente lúcido, plenamente despierto, una madrugada de hace ya tantos años. Por cierto, mi madre todavía vive y pues
entre que cree y no cree esta historia que aquí les cuento. ¿Cómo ven, queridos? Vale, pues es que de verdad de pronto hay cosas a las que no podemos encontrarles explicación y solo cuando las vivimos de pronto nos lo cuentan y no sé, no se siente igual. Fíjate que yo tenía un tío, y fíjense todos, que yo tenía un tío que él era como un imán para que le pasaran cosas extrañas. En alguna de tantas, pues bueno, mi tío, además de todo, él era muy alegre, entonces solía andar haciendo sus cosas y cantando, o de pronto sacaba la guitarra. Él vivía en Huejutla, es un lugar muy cálido, entonces él de pronto en las tardes, ya cuando refrescaba, sacaba la guitarra y se ponía a cantar. Eh, en una ocasión, bueno, cabe decir que él en su casa tenía un local y su negocio pues vendía paletas de hielo que él fabricaba y también vendía dulces artesanales como de coco, de calabaza, de este tipo de dulces artesanales. En la esquina de su casa había una fábrica de hielo. Y entonces, pues él se llevaba bien con todo el mundo y todo el mundo pasaba y lo saludaba y le decían cantor. Un día que se levanta, abre su negocio y ve que hay pues mucho relajo ahí en la fábrica de hielo y se acerca a preguntar, pues, ¿qué pasó? Entonces le dicen que uno de los trabajadores, pues, cayó al foso y murió. Era un chico muy joven que además era amigo de mi tío. Entonces, pues bueno, ya se pone triste y todo, pero bueno, pues finalmente es que todavía tenían que ir los servicios, la policía, sacar el cuerpo, todo, ¿no? Él se va, se pone a trabajar, pues se ocupa en varias cosas que tenía que hacer y ya por la tarde de pronto llega esta persona. Llega, que ahora pues no sé, pongamos un nombre Jorge, ¿no? Llega Jorge y entonces le dice a mi tío, ¿qué onda, cantor? ¿Cómo estás? Mi tío, sin acordarse de lo sucedido, le dice, bien, pues aquí chambeando, no sé qué. Oye, ¿me regalas un aguardiente? Sí, ¿cómo no? Y entonces mi tío se va, pues ahora sí que a la trastienda o a su casa, sirve un vaso de aguardiente y cuando sale ya no está, pero pues él pensó, pues igual fue nada más a la fábrica y ahorita regresa. Él sin acordarse, pone el vaso en el mostrador y dice, ahorita regresa. Se vuelve a ocupar y de pronto pasa ya pues un rato largo y voltea y ve el vaso y dice, ay, este güey no regresó por su aguardiente. Y pues me lo voy a tomar yo, ¿no? Que no se desperdicie. Justo cuando le da el trago, pasan dos cosas. Una es que era agua, no era aguardiente, y él claramente lo que sirvió era aguardiente. Y en ese instante recuerda el suceso de la mañana. Entonces, pues bueno, él toma sus cosas, en ese instante decide cerrar por ese día la tienda y bueno, pues se fue a acostar sin entender pues muy bien a bien pues lo que sucedió con su amigo y con su visita en donde a lo mejor por última vez fue y quiso tomarse un trago con él. Oh, pues qué interesante suena todo esto que están platicando. Y fíjense que también esto me recuerda a mí que mi mamá acostumbraba a platicarnos mucho de mi abuelita. Ella falleció un 17 de agosto y justamente un primero de noviembre, sí, estábamos aquí mi hermana, sus hijas y yo. Estábamos platicando en la sala y mi mamá empezó a contar esa historia nuevamente de mi abuelita y de que se le aparecía de repente aquí en la casa y todas esas cosas. Pero yo le decía a mi mamá que no las espantara, ¿no? Porque pues mis sobrinas están chiquitas. Entonces yo le decía que no empezara con esas pláticas para no espantarlas. Y en ese momento se presentaban pues algunos eventos así medio extraños, ¿no? Como ruidos en la casa, pasos arriba, eh, pues sin motivo alguno, porque pues la casa todos estábamos abajo y de repente se escuchaban los pasos arriba de nosotros. O algún como arañazo en la pared, no sé, cosas así de ese tipo. Entonces, ese día, 1 de noviembre, mi hermana se mete a la cocina para preparar y servir la comida. Mis sobrinas se quedaron en la sala sentadas. Mi mamá y yo nos sentamos
pues ya prepararnos para comer. Y mi mamá se sienta en un lugar donde tiene atrás de ella un cuadro muy grande, pero que no pesa nada, no pesa mucho. En realidad no tiene ni vidrio ni nada. Entonces, estábamos platicando ella y yo de mi abuela y empiezan mis sobrinas muy atentas a escuchar y le digo, mamá, ya no estés platicando esas cosas porque se espantan. Y justamente cuando digo se espantan, se cae el cuadro atrás de mi mamá y todos brincamos sin saber qué es lo que pasaba y mis sobrinas pues, se quedaron muy sorprendidas y mi hermana regresa al comedor pues también muy alarmada, pensando que las niñas habían tirado algo, ¿no? Y pregunta qué fue lo que pasó. Pues ninguno supo decir qué era lo que pasaba, porque en realidad, pues yo estaba frente a mi mamá, pero no supe cómo se cayó el cuadro. Mi mamá, pues ella estaba de espaldas y se quedó muy sorprendida y dice, ya ven, como si mi mamá está aquí presente y cuando no creen lo que les hablo yo de ella, pues se manifiesta. Y también en una ocasión estábamos sentados en la sala, mi mamá, yo estaba en la mesa, mi mamá estaba en la sala con mis sobrinas y mi hermana nuevamente estaba en la cocina. Entonces mi sobrina, la más pequeña, va a la cocina por una escoba y pasó junto a mí, pasó por el comedor y llegó a la sala, se sentó con mi mamá y con mi otra sobrina y de repente mi hermana le gritó a mi sobrina, ella se llama Frida, le gritó Frida. Y cuando mi sobrina se iba a levantar para ir a la cocina, se revienta la lámpara arriba de la mesa donde estaba yo sentado. Pero se reventó sola, así, y cayeron todos los cristales sobre la mesa. Entonces mi hermana corre y ya le iba a pegar un chanclazo a mi sobrina, pensando que ella había sido con el palo de la escoba. Y todos dijimos, no, 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 tranquila, digo, no, ella no hizo nada. La lámpara se rompió sola. Y justamente ese día también estábamos platicando de mi abuela. Entonces, son cosas raras que me han sucedido a mí en la casa y que ahorita que estoy escuchando sus pláticas, pues me vienen a la mente, ¿no? Al recuerdo. ¿Qué les parece? Bueno, pues sin duda alguna, me parece que nuestros seres amados nunca nos abandonan y siempre están con nosotros. Y bueno, pues eso me hace recordar una historia, bueno, es algo verídico que me pasó. Ya hace como aproximadamente unos 6 años, yo tenía una gatita a la cual quería muchísimo, éramos muy unidas, pero bueno, de forma natural, envejeció y murió a los 15 años. Bueno, yo me encontraba muy, muy triste porque era mi adoración y siempre que fallece alguien o algo así pasa, no me gusta apagar la luz porque siempre me pasan cosas extrañas, como que tengo ese imán o no sé qué es lo que pasa. Y bueno, duré como una semana sin apagar la luz para dormir, hasta que un día ya apagué la luz. Ni siquiera, bueno, me recosté y ni siquiera había terminado de cerrar los ojos cuando siento algo que se subió a mi cama, sus pisaditas. Cuando yo me iba a dormir, que se acostaba al lado de mí, sentí sus pisaditas como rodeó todo mi cuerpo, pasó por encima de mi cabeza y sin querer como que me jaló el cabello. Sentí como me jaló el cabello y en eso terminé de abrir bien los ojos y aunque estaba oscuro, pues uno se acostumbra como a la oscuridad. Después de determinado tiempo ves en la oscuridad. Entonces volteo y era mi gatita. Siento que de alguna manera vino a despedirse de mí. La pude ver, la pude sentir porque la acaricié, pero a su vez me creó como cierta, no sé, inquietud al ver que tal vez ella no estaba tranquila. Y lo único que hice
fue decirle que yo iba a estar bien y que se fuera tranquila y que siempre iba a estar conmigo en mi corazón. Y es por eso que cada Día de Muertos pongo en el altar su foto, sus croquetitas y siempre la recuerdo con mucho amor. No sé si a alguien le haya pasado algo así, pero pues la verdad es que yo sí pienso que nuestros seres amados de alguna manera siempre regresan a despedirse de nosotros. ¿Cómo ven? Pues qué increíble, qué lazo tan fuerte hay entre pues las mascotas y sus dueños. Bueno, pues fíjense que yo les quiero comentar también de una historia. Fíjense que un conocido iba manejando su taxi, él tenía la aplicación de Uber y pasó por una zona en donde pues aparentemente estaba tranquila, pero fíjense que no, porque empezó a haber muchos, como que venían una pandilla y empezaron a saquear los negocios, empezaron a golpear los zaguanes de las casas, en fin, como que pues ya ven que pues cuando vienen las pandillas se sienten valientes y bueno, resulta que el taxista ve que viene la pandilla hacia donde él iba y bueno, pues trata de acelerarle y de repente unas calles adelante se encuentra a un chico que le hace la parada, pero bueno, pues como no es de la servicio de la aplicación, pues el chofer no se detiene, sigue y llega a una área de la calle en donde está muy oscuro y está muy solo y ve a una viejita. Y esta viejita está llorando. Entonces el taxista se detiene y le pregunta pues que si le puede ayudar, que si le pasa algo, pero para esto les platico que él nos dice que la ropa de esta viejecita pues está toda como polvosa, como sucia y bueno, huele como a humedad. Entonces se acerca y la señora lo único que le dice: salva a mi hijo, no permitas que lo maten. Entonces fíjense que se sube el chofer al taxi y se queda pensando, o sea, cómo la señora le pide que salve a su hijo. Y entonces en eso recuerda al chico que le hizo la parada y se da vuelta el taxista, llega a la calle donde está el chico que le había hecho la parada, pero ve que ya están muy cerca los pandilleros de este muchacho y le dice: súbete, súbete, sí te voy a llevar, súbete. Y entonces el chico se sube. Y, y para esto ya casi la pandilla pues llega a alcanzarlos, incluso se les ve la intención pues de irse sobre el carro. Entonces el chofer acelera y logra escapar de ellos y ya le da el chico la dirección y todo a dónde va. Y el chofer le pregunta: oye, ¿pero de dónde vienes? Dice: mire, es que yo estaba en una fiesta y entonces hubo una discusión al calor de las copas y entonces ellos venían atrás de mí y yo le hice la parada a usted, pero pues no quiso detenerse y pues yo corrí, pero pues es que no alcancé a correr demasiado. Y entonces le dice el chofer, le dice: oye, pero pues cuídate, ¿qué andas haciendo en la noche? ¿Y tu mamá no te dice que no te debes de exponer? Y entonces el chico empieza pues a ponerse triste y a llorar. Y le dice: es que mi mamá acaba de morir hace muy poco tiempo. Y le dice el chofer: ¿y cómo era tu mamá? Y entonces el chico le describe a su mamá que ella era una persona ya bastante mayor. Y el chofer inmediatamente asocia a la viejecita que se había encontrado y que le dice que salvara a su hijo. Y entonces el chofer le platica. Dice: mira, esto es
que tu mamá vino a cuidarte, yo me encontré a una viejecita, precisamente como tú me la estás describiendo, y me pidió que regresara por ti. Pero yo te voy a sugerir, cuídate mucho de ahora en adelante, trata de no pues andar en fiestas y mucho menos tomando, y pues no busques problemas porque no dejas que tu mamá descanse y pues eso no está bien. Y entonces llega el taxista a la dirección que le había dado el chico y pues el muchacho muy agradecido pues ya le dice al señor que cuánto le debe y el señor no le cobra nada, precisamente recordando pues a la viejecita. Entonces, bueno, pues con esto es pues que las mamás estamos al pendiente siempre de nuestros hijos, aunque ya pues tengamos que descansar, pues hay muchas personas que regresan a seguir cuidando a sus hijos. ¿Qué les parece? Pues sí, qué afortunado este chico que su mamá lo cuidaba y sin duda pues siempre hay alguien que nos está cuidando, aunque a veces pues no entendemos quién. Y fíjense que a mí me pasó una vez, ese día estaba muy, muy triste por algo que pasó y tenía que ir a la escuela, a la universidad. Entonces, bueno, me fui, pero francamente iba muy distraída pensando pues en todo y poniendo cero atención en el camino, ¿no? Cuando te enseñan orientación y movilidad, te dicen que a partir de ese momento debes sentir lo que dice, lo que toca tu bastón y escuchar enfrente, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Y estar alerta. Pero bueno, pues ese día evidentemente no lo hice. Mi mente iba en otro lado. Llegué al metro, llegué al andén y empecé a caminar hacia la parte de atrás del andén. Sin darme cuenta, bueno, el movimiento que uno de los movimientos que se hace con el bastón, como seguramente muchos lo han visto en la calle, pues es hacer un arco de izquierda a derecha que abarca la altura de los hombros de la persona para poder sentir los obstáculos con los que pudiéramos chocar. Bueno, pues ese día no iba haciendo arco con mi bastón, lo llevaba completamente recto, sin ningún movimiento. Empecé a caminar hacia atrás y sin darme cuenta, pues a cada paso que daba me iba sesgando más hacia la vía, más y más y más, y pues no me percataba de eso. De pronto escuché una voz claramente que me dijo, cuidado, Jazz. Cuando escucho cuidado, Jazz, muevo el bastón hacia la derecha o el arco hacia la derecha y lo que siento es el hoyo de la vía. Eso quiere decir que en el siguiente paso que hubiera dado me hubiera caído a las vías del metro. Entonces, pues mi reacción fue de sorpresa, ¿no? Por supuesto. Me hice hacia la pared, recargué mi espalda y empecé a bajar hasta que quedé sentada en el piso y el bastón tirado como se pudo ahí al lado mío por la sorpresa de lo que iba a suceder, ¿no? De lo que pudo haber sucedido. Y entonces reaccioné que quién me había hablado. Nadie se acercó a mí. No podría decir si es una voz de mujer, si es una voz de hombre. Nadie. O sea, si hubiera sido alguien que me conocía, porque aparte me dijeron Jazz, pues creo que no se hubiera ido así, ¿no? Y bueno, aun cuando, no sé si no me conocían o algo, mi nombre, pues yo creo que cualquier persona igual se hubiera acercado para ver qué me pasó, si estaba bien, si algo, ¿no? Pasó mucho tiempo para que yo decidiera levantarme del piso, de verdad tenía mucho miedo, estuve ahí sentada, pasaron muchos trenes y el bastón ahí estorbando y nadie se acercó, o sea, para preguntar nada, no supe ese día quién fue, pues seguro un ángel, alguien que me estaba cuidando y que bueno, ese día pues me ayudó para que en ese paso no me fuera a las vías del tren. Esto me recuerda, mi querida Jazz, que hay veces que tenemos pues ángeles en todos lados. Hay veces que voces, hay veces que instantes, momentos. Yo te quiero contar, les quiero contar, mis amigos, que eh, en Colonia, yo vivo hace muchísimos años en
colonia muy popular de Chilpancingo Guerrero. Y en esta colonia se fundó prácticamente cuando yo nací. Tiene aproximadamente 35 años de haberse fundado. Y pues lógicamente todas las familias nos conocemos. En esta aventura de mi vida conocí a dos amiguitas que van de la misma edad que yo. Una de ellas, su papá era el encargado de la fontanería. Se les llama así acá a las personas que distribuyen el agua, que aquí todavía no es potable, sino es de manantiales. Y los manantiales están en los cerros aledaños a las colonias, y pues tienen que hacer toda una ingeniería provisional para que llegue el agua a cada colonia y a cada casa. Este señor se dedicaba a subir a estos cerros, a ver que las mangueras trajeran agua y a estar pues al 100%, ¿no?, con esta actividad. Llegó un día en el cual no apareció este señor, y su esposa y su familia no dieron noticia de él durante mucho tiempo. Pues los vecinos no nos enteramos qué es lo que había pasado, hasta que un día vimos en los como siempre que subía al campo con una gorra color negra, aparecía también con una camisa de cuello de tortuga de manga larga y pantalón de mezclilla color azul, guaraches de correa. Y siguió la búsqueda, sus familiares lo seguían buscando, y después de otros 14 días se dio la noticia de que el señor ya había aparecido, pero lamentablemente apareció sin vida. El resultado fue que el señor había sido matado a raíz de un disparo en la cabeza, y que había sido encontrado en alguna de las barrancas aledañas. Cosa curiosa, que sus familiares ya habían buscado en este lugar y que no lo habían encontrado. Posteriormente pues lo fueron a hallar ahí en una barranca, y la señora, su esposa, dice, la viuda, que ella no daba cuenta de que el señor se había desaparecido porque se había salido con un perrito, un perrito que siempre lo acompañaba al campo. Y ya se empezó a preocupar cuando después de 7 días el perrito apareció, pero apareció sin su dueño. Y fue cuando ellos empezaron la labor de búsqueda de este señor. Pasó el sepelio, pasaron pues todas las condolencias y actividades que se hacen cuando muere una persona, y su hija, que es mi amiga, se puso a platicar conmigo y me comentó que había veces que los vecinos le platicaban que veían a su papá, y me preguntó a mí curiosamente, oye, ¿tú no lo has visto? Dice, porque me dicen que aparece en la esquina donde viven tus papás, en la esquina de tu casa, y ya son varios que lo ven, que va con su perro hacia el campo, y va con la vestimenta que aparece en la foto. Va con su cachucha negra, su camisa de cuello de tortuga, de manga larga, pantalón de mezclilla y guaraches de correa. Y que ha habido gente que incluso llega a platicar con él, pero no contesta, sino que simplemente lo saluda, buenos días. Y entonces el señor solamente hace un movimiento de cabeza, se da la media vuelta y se va hacia el campo. Y ya no lo vuelven a ver en todo el día. Entonces ella me preguntaba que si yo alguna vez lo había visto. Cosa curiosa, yo jamás me lo he encontrado, yo jamás he platicado con él. Mi familia no ha tenido la suerte o la desventura de encontrárselo.
pero sí es una cosa muy curiosa que personas de la colonia lo han visto y que llegan a ver al perrito que lo acompañaba todos los días al campo. De calabazas y panes, de brujas y nahuales. En Hiperbórea Radio caben ambas festividades.